Bueno, vamos ahora a hablar de la responsabilidad del anciano como siervo de Dios, como un servidor de Dios. Y en primer lugar, lo que vamos a ver, en primer lugar, es la responsabilidad que el siervo tiene con sí mismo. Y vamos a ver algunos textos, o sea, lo que es la responsabilidad personal. Él tiene que tener una responsabilidad consigo mismo. Primera Timoteo 4:16, texto que ustedes conocen. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ustedes dirán, pero no está escribiendo los ancianos aquí. Ahora, está bien. Partamos que no. Era Timoteo. No era cualquier persona. ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo como anciano quisiera ser como Timoteo. Tener las cualidades espirituales y de disposición y de todo lo que tenía este hombre era fuera de serie. Seguramente que si tuviéramos que elegir una persona después de los apóstoles, diríamos, como verdadero ejemplo, muy pocos dudarían de que Timoteo es esa persona, ¿no? Tito también. Pero Timoteo, Pablo dice algo de él que no dice de Tito. A nadie tengo, noten, a nadie tengo que esté tan consustanciado, voy a decirlo con las palabras para que entendamos. A nadie tengo que esté tan consustanciado con la obra del Señor como Timoteo, porque cada uno busca lo suyo propio. Nadie busca lo que es de Cristo Jesús. Timoteo no. Timoteo buscaba lo que era de Cristo. Y a nadie él podía contar con tal calidad como la de Timoteo. Bueno, a Timoteo Pablo le escribe, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, en primer lugar, lo segundo no lo vamos a tratar. Ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Si tienes cuidado de ti mismo, te salvarás a ti mismo. Si no tienes cuidado de ti mismo, puede ser que no. ¿Que te salves en qué sentido? No salvar el alma. Que te salves de caer en errores, en pecados, en cosas que se pueden caer si uno no tiene cuidado. Miren, hermanos, el hecho de que seamos ancianos no es sinónimo de que seamos fuertes. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos débiles. Y yo creo que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, es que con el conocimiento que él tenía de Timoteo, con la experiencia que él tenía de las vivencias con Timoteo, seguramente que él conocía algunas cosas que Timoteo tenía como flaqueza. Por eso le está diciendo a alguien que ya sabe. Y cuando Pablo le escribió, ten cuidado de ti mismo, seguramente que él estaba sabiendo, aquí está apuntando Pablo, me está queriendo decir que tenga cuidado de esto y de esto y de aquello. Nosotros no lo sabemos. ¿Qué pasa si yo me voy a Buenos Aires y ahora cada uno de ustedes que está aquí, llevo la dirección de todos ustedes y a cada uno de ustedes yo le escribo, hermano, tenga cuidado de sí mismo? Nada más. ¿Qué me habrá visto don Roberto? ¿Qué macanas estoy haciendo? Empezaríamos a desconfiar, ¿no es cierto? Pero no es así como tenemos que hacer. Tenemos que pensar que lo primero que yo creo terminantemente que tenemos que pensar es que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, es porque somos débiles. Ahora,
el problema no es tanto en ser débil. El problema, hermanos, ¿sabe dónde cae? Es cuando nosotros nos sentimos fuertes. Cuando uno se siente fuerte o firme, es el terreno más fértil que tiene Satanás para hacernos caer. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo trata este tema, y hablando de sí mismo, de una manera magistral. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, primeramente. Miremos cómo dice el verso 30. Si es necesario gloriarme, me permitan que haga otra traducción, más moderna, diríamos que más entendemos hoy. Si es necesario de que yo a ver, ¿cómo dirían ustedes? En lugar de gloriarme, me ensalce. Podría ser otra. Jactarse, también podría ser. A ver, otra, ¿qué les parece? No está tanto, no es por orgullo, sino si es necesario, dice, verso 30, dice, si es necesario gloriarse, yo diría que esto, la palabra que diría que queda correcta es elogiarse, hacer un elogio. ¿Qué quiere hacer un elogio? Hablar bien de uno. Y yo podría hablar bien de mí, ¿no es cierto? Y no decir mentira. Pero Pablo dice, yo tendría de muchas cosas que gloriarme, o de qué elogiarme. Tendría muchas cosas. Pero no sería más que un insensato si yo me gloriara de mí mismo. Si yo me elogiara a mí mismo, no sería correcto. El elogio tiene que venir de parte de otros, primero de Dios más que nada, y aún de los hermanos, pero de uno mismo, elogiarse uno mismo, queda como un poco de fanfarrón o de orgulloso, ¿o no? ¿Qué les parece? Ahora, miren cómo le dice Pablo. Si es necesario gloriarse o elogiarse, me elogiaré en lo que es de mi debilidad. Si un elogio yo puedo hacer que es correctamente correcto, es que yo diga, hermanos, yo soy débil. Realizar que yo soy débil. ¿Saben cuándo? Cuando yo mentalmente me considero débil, yo sé que soy débil, entonces voy a estar precavido y me voy a cuidar. Si yo me siento fuerte, ¿qué me importa? A mí Satanás no me hace una mella. A mí una mujer no me hace mella. A mí el dinero no me hace mella. ¿Qué? A cualquiera le hacen mella cualquier cosa porque nosotros, hermanos, no somos fuertes. Don Roberto, ¿cómo no somos fuertes? ¿Acaso Pablo no escribe a los romanos diciendo, nosotros los más fuertes tenemos que considerar los más débiles? ¿Saben ustedes que esa es una forma de traducir que no es literal? La traducción literal, nosotros los que somos más fuertes, lo que quiere decir, nosotros los menos débiles, porque no hay nadie fuerte. Hay menos débiles y hay más débiles, pero todos somos débiles. Por lo tanto, queridos hermanos, yo como un siervo del Señor, lo primero que tengo que hacer es considerarme débil, no hacerme el fuerte. Pero no termina ahí. Vamos al capítulo 12. Ciertamente no me conviene elogiarme. Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El apóstol las tuvo. Hoy no pretendan ustedes como ancianos tenerlas. Verso 1. Conozco a un hombre en Cristo que si fuera del cuerpo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis. Si en el cuerpo, no lo sé.
Si fuera del cuerpo, no lo sé. Cierra paréntesis. No cierra paréntesis todavía. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora sí, cierra paréntesis. Así que conozco a un hombre que no sé si fue dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, Dios lo sabe. Hace 14 años que pasó esto. ¿Y qué pasó? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde está el tercer cielo? Imposible saber la distancia. No hay posibilidad de saber la distancia. Ustedes saben que la distancia que nosotros, para medir la distancia a la estrella más cerca que nosotros tenemos, no astros, no, estrella, a la estrella más cerca, había que medirlo con años luz. ¿Saben cuántos kilómetros recorre la luz en un segundo? Mire, la luz ya recorrió 305.000 kilómetros. 305.000 kilómetros. Mire la distancia que habrá a la primera estrella, que se cuenta por años luz. A 305.000 kilómetros por segundo. Se descubrió ahora una estrella que está más distante de la estrella que se conocía, más distante que esa estrella conocida de nosotros. Así que fíjense ustedes los años luz que se necesita. Ahora eso es para la segunda estrella. ¿Cuántas más habrá que ni sabemos ni conocemos de distante? Ahora, ¿dónde estará el tercer cielo? ¿Qué distancia habrá? Nos dice la palabra del Señor, aquí fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y qué más dice? Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, lo vuelve a repetir, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo. ¿Ustedes piensan que siempre estuvo ahí o que antes estuvo en el corazón de la tierra? Algunos dicen que estuvo en el corazón de la tierra por Efesios capítulo 4. Yo les digo que eso no es una buena interpretación. Ahí no se habla del paraíso, ahí se habla de la cruz y de que Cristo bajó a lo más profundo del pecado humano. Y así como bajó a lo más profundo del pecado humano, fue que elevado, dice que fue glorificado por encima de todos los cielos. ¿Qué hay por encima de todos los cielos? No, eso por encima de todos los cielos no es geográfico. Es enaltecimiento de su persona por lo que hizo en la cruz. Así que, si por encima de todos los cielos, queridos míos, no es físico, no puede ser tampoco físico en las partes más bajas de la tierra. Quiere decir que eso tiene un sentido espiritual. Cristo bajó a lo más profundo. No hay pecador que diga, Cristo no bajó a mi lugar. Bajó a lo más profundo del pecado humano. Y todo pecado humano, Cristo lo deshizo en la cruz. Por eso llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautiva la cautividad? Llevó el pecado de los cautivos para dejarlos libres. Y ahora están libres. ¿A dónde están libres? En la tierra. En aquel entonces, ahora están en el cielo. ¿Y qué los dejó en la tierra? Después que los libró, de que los compró y los dejó para que anduviesen libres, los dejó en la tierra y les dio dones. Miren ustedes qué interesante. Les dio dones. ¿Para qué? Para que desarrollen la obra de Dios. Ese es el sentido. Así que el Señor subió. Pablo dice aquí que este hombre, que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, conoce al tal hombre. ¿Quién sería tal hombre? ¿Hay alguna duda de que él se está refiriendo a sí mismo? Es el mismo. Hace 14 años es exactamente el tiempo que él pasó en Listra cuando fue apedreado y quedó bajo el montón de piedras. Dice, en ese momento cuando estaba bajo el montón de piedras, cualquiera podría haber dicho, no, los que lo apedrearon dijeron, ya murió. Ahora, ¿murió o no murió?
Ni Pablo lo sabe. Porque él dice, si fue en el cuerpo, si yo fui si en cuerpo, yo fui hasta el tercer cielo, hasta el paraíso de Dios, es que no morí. Estuve en el cuerpo sin morir, entonces tuve una visión del cielo. Ahora, fuera del cuerpo, puede ser que el alma y el espíritu fueron al cielo, vieron las cosas del cielo y volvió otra vez a tomar, vuelve su alma y su espíritu volvió al cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Pero él dice, ¿saben que yo no lo sé? Y no preguntemos ni digamos, sí, murió o no murió. Algunos que llegan, empiezan a darle vueltas. Sí, murió porque así, porque estuvo apedreado. Dice Pablo, no lo sé. Si él no lo sabía, ¿lo vas a saber tú? ¿Vamos a ser nosotros más sabios que él? ¿Vamos a tener más experiencia que tuvo él? Si él no supo, bueno, dejémoslo ahí. Pero lo que sabemos, hermanos queridos, eso es una cosa, que ese motivo de ver el cielo de una o de otra manera y ver lo maravilloso que era el cielo, es un motivo de elogio. No conocemos a otro en todos los tiempos. Conocemos a algunos que fue, pero nadie que vio y que nos mostró. Pero Pablo dice, mire si tengo motivo para gloriarme. Dice, no, yo no me voy a gloriar. Yo no me voy a gloriar yo. Lo único que merece gloria es ese hombre espiritual, esa parte espiritual, aparte de todo lo que tengo ahora, ese hombre que no se va de ninguna manera a gloriar, no se va a elogiar, ese no se va a elogiar nunca. Nunca va a decir yo. No, en el cielo nadie va a decir yo. Ni tan siquiera decir yo, mire cuántas almas gané. Hoy dice, uy, mire cuántas almas gané. Los predicadores dicen, hubo 40 manifestaciones. A los 2 meses no hay nadie, pero el elogiarse, mira cuántos se convierten conmigo. En el cielo ni tan siquiera eso vamos a decir. No hay motivo para elogio. Queridos míos, y el único motivo de elogio, Pablo dice, ni tan siquiera un hombre que fue al cielo vio cosas hermosas que al hombre no se le pueden contar, ni tan siquiera. Yo como hombre lo voy a decir, me voy a elogiar. Yo tengo un elogio tremendo de ese hombre que fue allí, ese hombre, pero de mí mismo, hablando de lo que soy hoy, no me elogio de nada. Pero miren cómo lo sigue diciendo. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme o si quisiera elogiarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Para que las grandezas de las revelaciones no me salte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu fortaleza. Mi poder se demuestra, se perfecciona en tu debilidad. Se completa, es más bien la palabra aquí, en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me elogiaré, más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten ustedes que el poder de Cristo no está asociado con el elogio, con la grandeza del hombre, sino con la debilidad del hombre. Y termina con un broche de oro diciendo así, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necedades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy, y ustedes saben que este verbo soy no está en el original, pero hay que ponérselo a la frase. Pero ojo que se puede poner ese verbo, se pueden poner 3 verbos y los 3 son correctos. Soy, haber o estar. Y yo diría que el haber, yo en lugar de poner haber, lo podía considerar. Y yo traduciría el verbo considerar. Entonces dice así, porque cuando yo me considero débil, entonces soy fuerte. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y la mejor manera de cuidarnos es siempre estar pensando que somos débiles, que no somos fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos caer a otros, lo que tenemos que ver es no tanto elogiarnos, ay, que mira cómo cayó aquel, que se caería el grande. No. Tenemos que siempre tener cuidado que nosotros también podíamos haber caído. Y si no caemos, hermanos queridos, es por la gracia de Dios, pero también en la posición que ocupemos, toda persona que se considere débil, es muy difícil que caiga. Pero es muy difícil que se mantenga en pie el que con orgullo diga, yo no voy a caer, yo soy fuerte, a mí Satanás no me va a vencer. En Hechos 20, hablando de sí mismo, dice Pablo, hablando de sí mismo, o sea, hablando de los ancianos en sí mismo, les exhorta a los ancianos con relación a sí mismos, en el verso 28 del capítulo 20, dice, por tanto. ¿Y por qué dice por tanto? Dice, sí, pero ¿por qué? Por lo que dijo arriba, por lo que estuvo diciendo arriba. Dice en el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es la última visita, es la última vez que me ven. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a morir. Ya sabía que iba a ser sentenciado. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hermano, esto tendríamos que decirlo cada uno de nosotros, como ancianos. Poder decirle a los hermanos, a todos, hermanos, yo estoy libre de la sangre de todos. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora viene, por tanto, mirad por vosotros mismos. Hermano querido, el anciano que no se mire a sí mismo no puede estar mirando por la iglesia de Dios. Pero dice, mirad por vosotros mismos y por la iglesia de Dios. No dice, mirad por la iglesia, no, mirad por vosotros primero y la iglesia de Dios. ¿Por qué? Es que no se puede estar mirando a la iglesia de Dios si en primer lugar no se mira a uno a sí mismo. Porque saben una cosa, hermanos, que es muy difícil que la iglesia sea más que lo que son los ancianos. En el Antiguo Testamento era bien claro, tal el sacerdote, tal el pueblo. Eso lo dice el texto. Qué tremendo que es esto, ¿no lo sacude un poco? Pero es el cuidado que tenemos que tener nosotros mismos. Cuidado con nuestras actitudes, con nuestras formas, con nuestros procederes, porque somos responsables delante de Dios. Mire que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, pasaje que también me estremece, aunque calcule que lo está diciendo a la iglesia, pero no es menos lo que dice a los ancianos. Obedeced, verso 17, a vuestros pastores. La palabra pastores aquí, en el original, no es pastores, es geomé,
Esta palabra se traduce por lo menos de 12 o 13 maneras. Y entre las tantas formas de traducirla es obedeced a vuestros estimados. Y esto coincide con los ancianos, con los sobrevedores, porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 12, reconoced a los que trabajan y os presiden y os amonestan en el Señor, y tenedlos en alta estima por amor de su obra. Entonces, no hay duda que se está refiriendo a los ancianos, pero en forma de que no los trata como ancianos ni pastores, sino como aquellos que están cuidando de la iglesia de Dios y se dirigen como estimados. La Escritura dice, obedezcan a vuestros estimados. Mire, si usted estima al anciano, usted lo va a obedecer. Y la palabra obedecer aquí es una palabra que no es la común para obedecer, no es la más simple, no es la que es ponerse debajo para oír, sino es obedecer no al oficio del anciano, no obedecer al anciano porque es anciano, sino a la percepción, a la forma de convencer que tiene el anciano para las ovejas. Estimad, obedecer a esos estimados, se conviene decir a esas personas que saben conducir, que saben dirigiros, que os saben llevar por el camino correcto. Esa es la idea. Ahora, mire qué dice de ellos, de los estimados. Porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos ancianos, coancianos, yo casi estoy seguro que me va a decir que sí. ¿Cuántas lágrimas vertieron por la congregación? ¿Cuántas veces le oraron por las ovejas? ¿Cuántas veces no durmieron por las ovejas? Acá no dice a los ancianos que tienen que hacer esto, no, dice a la congregación, porque ellos velan, como dando por sentado que esto no se discute directamente, esto es una realidad que hay que cumplir, que hay que hacer. Ellos velan por vosotros, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. ¿A quién van a dar cuenta? Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es de provecho o no es provechoso. ¿A quién habla? ¿Por qué no dice van a dar cuenta a Dios? Porque ahí hay una elipsis, quiere decir, elimina la palabra de Dios para que resalte más todavía. ¿Quién de ustedes cuando lee esto no sabe que es Dios? Cuando leemos esto, que los ancianos vamos a tener que dar cuenta, que nos viene enseguida, ¿cuándo vamos a dar cuenta? ¿Cuándo? Pedro dice que los pastores van a tener una corona de gloria, pero ¿cuándo? Cuando pastoreen correctamente, cuando hagan las cosas correctamente. Tenemos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Y saben que no todos los ancianos vamos a tener la corona incorruptible de gloria, no todos. Habrá algunos ancianos que no van a recibir eso. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la tarea. Por eso tenemos que cuidar, hermanos. Estar de anciano por estar es más responsable que ser un simple miembro de la congregación. Por lo tanto, si Dios te ha puesto como anciano, hay que ser responsable y hacer la tarea cuidando de ti mismo, porque vamos a tener que dar cuenta. Indiscutible. Según 1 Pedro capítulo 5 y verso 2,
El anciano tiene que obrar entre la iglesia. 1 Pedro 5:2, pero hay otros pasajes más. El anciano en ninguna parte de la Escritura, ustedes dirán, sí, pero episcopos quiere decir epi por arriba y escopos mirar, pero no dice que está sobre los demás, está mirando, es otra cosa. Está mirando para ver cómo ayudar a aquellos que están bajo la mirada. No es que él está por encima de ellos, como si fuera más que ellos, como si fuera un jefe que ordena y manda. No. El anciano tiene que ser uno más entre el pueblo de Dios. El anciano tiene que ser un siervo más entre el pueblo de Dios. Se mueve entre el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Está mezclado entre el pueblo, está en todas las cosas del pueblo de Dios. Uno de los nombres del Señor, ¿cuál fue? Llamará su nombre Jesús, pero junto ahí, en los mismos pasajes de los evangelios, cuando nace, ¿cuál es el nombre? ¿Y qué quiere decir? Dios con, y ese con, y la preposición es en. Y se puede traducir en o con. Y yo saben que yo la traduciría en Dios en vosotros, Dios entre vosotros, en medio de vosotros. No solamente con, como diciendo, los ayudo, los protejo, no, en medio. Y el Señor Jesús estuvo tan en medio de ellos que parecía uno igual a ellos. Era uno más. Tanto es así que el día que él estuvo para, ¿cómo se llama?, para celebrar la primera cena del Señor, fue el primero que tomó la toalla, tomó el hebrillo y lavó los pies de los demás. ¿O no? ¡Qué ejemplo de estar entre! Si él fuera el que se sentaba a la mesa, diría, Pedro, Juan, hasta pude haberle dicho a Judas, por lo menos haz la última cosa bien. Tantas cosas había hecho a escondidas mal, por lo menos podía haber hecho alguna cosa bien. No le dijo ninguno, se fue él, tomó. Estaba entre ellos como el que sirve. No dijo las palabras. Ha demostrado en los hechos que él estaba entre el pueblo para servir. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que una responsabilidad del anciano es no sentirse superior a los demás. Cualquier hermano tiene derecho. Ustedes saben que los hermanos tienen derecho de venir a reclamarle y decirle que aun que usted no está haciendo la obra bien, tiene el derecho. Ahora, usted también tiene el derecho y la obligación que si es incorrecto, usted lo convenza de que está equivocado. ¿Se acuerdan de Job? A Job lo acusaron de cualquier cantidad de cosas. Y entre algunas cosas que le acusaron es que él trataba mal a los obreros. Digamos, en aquel entonces no se llamaba obreros. Pero mire lo que dice él en el capítulo 31. Mire si lo teníamos que tener en cuenta nosotros. Mire. Dice capítulo 31 de Job. Verso 13. 31:13. Si yo hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo o de mi sierva, ¿qué? ¿Cómo dice? Si yo hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo o de mi sierva, pero noten bien, cuando ellos contendían conmigo, en aquel entonces, querido mío, que alguien viniera a un patrón y que ese patrón le diera derecho a protestar, era insólito, pero era bíblico. Pocos hombres lo hacían de aquel entonces, pero lo hizo Job. Job le daba el derecho a sus siervos de protestar, aunque no tuvieran razón. Cuando ellos protestaban conmigo, eso no quiere decir que les tenía que dar la razón, pero les daba el derecho de hacerlo y no tomaba represalias.
ahora viniste a reclamar caso del retiro, al día siguiente, ¡chup!, fuera, y lo echaba. No. Cuando alguien te reclama algo, aunque sea injusto, tienes que, y un hermano puede venir y decirte cualquier cosa como anciano, y no tienes que enojarte. Algunos dicen, a mí me faltó el respeto como anciano, fuera de comunión. No. Hay que humillarse delante de la presencia de Dios y demostrar que somos humildes. Y si el anciano no es humilde, ¿quién va a ser humilde? ¿Cómo va a enseñar humildad a los demás si no es humilde? Es indiscutible este concepto. Dice, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Hermanos, ojo con el respeto a toda persona. Tenga razón o no la tenga. Si no tiene, aún más, hay que respetarla más. Y saben que yo aprendí que a veces las cosas más insólitas y las cosas que uno tiene que escuchar como anciano, si uno les hubiera prestado más atención, no hubiera metido la pata, perdonan que le diga tan claro. Nosotros en la iglesia cometimos una vez la pata. ¿Por qué? Porque insólitamente un hermano dijo algo y nosotros lo tomamos en serio, pero tomamos la mitad de la cosa, no tomamos la cosa en serio y nos equivocamos. Un hermano que vino a una reunión de bautismo, cuando estábamos con el curso de bautismo, para que se bautizara una persona, nunca vino, no era para venir, no estaba invitado para nada, viene con la esposa, dice, y fulano así, asentando con el dedo, ¿se van a bautizar? ¿Cómo se van a bautizar si se van a casar? Parece que era un concepto de Bolivia, no sé de qué manera. Y a mí me pareció una cosa que no era entre nosotros, no era correcta para nada, ni bíblicamente, ni tampoco por costumbre nuestra. Pero dije a mi hermano, querido, vos que andás con esta gente ahí, mirá bien cómo era la cosa. Y los habló. Dije, mira, decirles si ellos no están cometiendo un pecado y están con relaciones prematrimoniales y se van a casar. Pero primero se van a bautizar. No, por favor, don Osvaldo, le decían, no, don Osvaldo. Los bautizamos, los casamos y estaba embarazada cuando se bautizó. Era insólito que aquel hermano viniera a eso, pero ¿por qué vino? Mire, la cosa más insólita nunca hay que tomarla como que es cualquier cosa. No sabemos de qué manera Dios puede estar hablando. Por lo tanto, no hay que enojarse nunca, hay que analizar. Y hay que respetar como lo hizo Job. Termino este punto que, hermanos queridos, la responsabilidad de anciano como siervo en lo personal es que la tarea de anciano debe hacerse por amor. Y si no se hace por amor al Señor, mejor ni dar un paso tan siquiera. Capítulo 21 del Evangelio según Juan. Capítulo 21 del Evangelio según Juan. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Qué pregunta más tremenda. ¿Por qué le preguntó el Señor, ¿me amas más que esto? Algunos dicen que, ¿se acuerdan que pescaron y había muchos peces? Algunos para salir del problema y para no hacer una interpretación fácil, dice, ¿me amas más que estos? Y indican los pescados. Es un lavarse las manos nomás, la interpretación. No, el Señor le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos discípulos, todos estos que están aquí? ¿Por qué se lo dijo?
Si nosotros tenemos en cuenta bien lo que pasó en el día de la Cena del Señor, cuando instituyó la Cena del Señor, la última Pascua, ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Porque Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar. Yo no. Aunque todos te dejen, yo no. Y él fue el único que lo negó. Todos te pueden negar, yo no, Señor. Y él fue el que lo negó. Ahora, el Señor dice: Pedro, tienes un tremendo porvenir. Pero ahora que dijiste que tú nunca me ibas a negar y me negaste, ahora me amas más que esto. Tú despreciaste a todos los demás. Tú te pusiste en un plano por encima de los demás. Ahora yo me pongo en otro plano. Yo me pongo en el plano del amor. ¿Me amas más que todos estos? ¿Y qué contestó Pedro? Sí te amo, pero no más que todos estos. Ahora, lo importante de todo aquí, hermanos, es que el Señor le pregunta a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agapi, el amor de Dios, el amor que da y se da sin tener ningún propósito de recompensa. ¿Qué le contestó Pedro? Señor, ¿te amo? No, dijo Fileo. Dijo: te aprecio, te quiero. No se atrevió a decirle: te amo. ¿Qué hace el Señor? Jesús le dice: apacienta mis ovejas. No, perdón. Sí. Apacienta mis ovejas. Verso 18. De cierto te digo. No, perdón, estoy haciendo mal. Apacienta mis corderos, versículo 15. Me parecía, no podía ser, estaba leyendo el versículo 17. Vuelve el Señor otra vez y le dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez igual. Le dice: ¿me amas con el amor de Dios? ¿Me amas con el amor de dar o darse sin tener propósito de recibir recompensa? Y Pedro responde: sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te aprecio. No le dijo: te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Saben qué? Y el Señor ahora no le dijo Agapi, le dijo Fileo. Simón, hijo de Jonás, ¿verdaderamente me amas? ¿Me aprecias? ¿Me quieres? ¿Me aprecias? ¿Me quieres? Está bien, bajo yo. Tú respondiste así, pero por lo menos, ¿me quieres? ¿Me aprecias? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Me aprecias? O que quiere decir que el Señor rebajara y que le dijera la tercera vez. ¿No se le habrá venido a la memoria las 3 veces que lo negó? Dice: tú sabes que te amo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Yo sabes que te amo? Agapi, no, tú sabes que te aprecio. No cambió, tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿no es esto suficiente? Pero ¿saben qué? Todavía Pedro estaba en una condición que no está en la nuestra. Tú tienes el Espíritu Santo, tenemos conocimiento. El Señor puede decirnos: nos amas, y tendríamos que contestarle: sí, Señor, yo te amo. Y un anciano que quiera hacer una obra como debe hacerla, si la hace, tiene que ser por amor al Señor. ¿Saben por qué? Porque si no, dejará de hacer la obra. Y va a pasar como seguramente muchos de nosotros, que lo único que nos queda es el rótulo de ancianos, pero no la obra. La obra quedó de lado. Seguimos siendo ancianos sin hacer la obra. ¿Por qué? Porque no empezamos la obra o no seguimos la obra por amor al Señor. Si lo hacemos por amor al Señor, nunca jamás dejaremos de hacer la obra. Y esto vale para nosotros y para enseñarla a todos los creyentes, porque toda persona, grande, chico, joven, lo que sea, que no haga la obra de Dios por amor al Señor, tarde o temprano deja la obra. No hay absolutamente ningún incentivo, porque no se reciben incentivos materiales por la obra, no hay ningún incentivo que
persevere en servicio una persona a menos que lo haga por amor al Señor. ¿Está claro, hermano? ¿Está claro? Bueno, ¿nos parece bien lo que la Biblia dice? Parte de lo que la Biblia dice con relación al cuidado que tenemos de nosotros mismos. Como siervos tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y tenemos que tener todo esto en cuenta, hermanos, si queremos hacer un buen servicio para el Señor. ¿Cómo estamos con tiempo? 10 minutos más. Muy bien. Ustedes saben que yo tengo papeles por todos lados y nunca uso papeles. Escribo y escribo, pero después casi nunca los uso. Diáconos y colaboradores. El anciano como siervo relacionado con diáconos y colaboradores. Dijimos hoy a la mañana, y volvemos a repetir, que los ancianos pueden, por lo que tenemos en el Nuevo Testamento, tener colaboradores, y no tiene nada que ver con los diáconos. Y vamos a hablar primero de los colaboradores. Los ancianos pueden elegir a los colaboradores, porque son colaboradores de ellos. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador no es meramente el que hace algo en la obra solamente y ya colabora. Colabora con Dios todo creyente. Pero un colaborador de los apóstoles o de los ancianos hoy era un colaborador que tenía que tener cualidades. La palabra que se usa para colaborador, si tuviéramos el concepto del idioma original, es mucho más fuerte que la nuestra. Colaborar es colaborar con alguien, ¿no es cierto? Junto con alguien, colaborar con alguien. Pero eso es bastante débil. La palabra sinergos o sinergos es una palabra que implica cualquier cantidad de cosas, pero lo más que es ergas. La palabra está metida en un vocablo que es ergas. Ergas es obra, es la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? El sin es con. El sin es apoyo, es consustanciarse, es estar de acuerdo con alguien para hacer la obra de Dios. Y este es lo que está en cuestión en el Nuevo Testamento con los apóstoles. 3 cosas vamos a decir de estos colaboradores. En primer lugar, eran personas especiales, no cualquiera era un colaborador. ¿Por qué lo decimos? Vamos a leer algunos textos. ¿Quieren leer? Abran la Biblia. ¿Quién lee en Romanos capítulo 16, verso 3? Romanos 16, 3. ¿Quién está leyendo ya? Todos están apuntando, nadie lee. 16, 3, sí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Sí, noten, mis colaboradores en Cristo, mis sinergos, que están juntos en la obra. Sigue. Que expusieron su vida. ¿Cómo? Que expusieron su vida por mí. ¿Que expusieron qué? ¿Por quién? Mira si eran colaboradores o no. A ver, ¿quién quiere ser colaborador de los ancianos? ¿Están dispuestos a ser colaborador de un anciano y que esté dispuesto a poner la vida? Vieron que no es. Siga leyendo. Y los cuales no solo yo doy gracias, sino que también toda la iglesia de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. Todos los conocían. ¿Que eran qué? ¿Colaboradores de quién? De Pablo. Eran colaboradores de Dios, estaban haciendo la obra de Dios, pero colaboraban con Pablo. Se destaca el que eran colaboradores de Pablo. En el verso 9
de ese mismo capítulo. 9 dice, 9, no, 16:9. 16:9 dice, saludad a Urbano, Sí, nuestro colaborador en Cristo, sí, y a a Estefanas. Estaquías, Estaquías, no. amado mío. ¿Cómo? Estaquís, Estaquís. amado mío. Está bien. Ahora, ustedes fíjense una cosa ahí. ¿Qué hace Pablo cuando escribe? No, hace diferencia entre dos. Uno es colaborador, el otro no. Léanlo otra vez. Claro. ¿Qué dice del primero? Colaborador. El segundo es amado. No dice que es colaborador, sino diría fulano y fulano, amados y colaboradores. No. Uno es colaborador, el otro no es colaborador. No era cualquiera colaborador. Hay un sentido de colaborar con Dios en todo, pero otro sentido, que bien marcado, es colaborador de Pablo, de los apóstoles. ¿Está claro eso? Verso 21 del mismo capítulo. Verso 21 del mismo capítulo. 21 dice, os saluda Timoteo, mi colaborador. Sí, ¿qué más? Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. ¿Vieron otra vez cómo lo separa? Timoteo es mi colaborador, los otros no, son parientes nada más. Qué bueno que sería meterlos también como colaboradores. No eran parientes. Primera Tesalonicenses capítulo 3 y verso 2. Sí, 3:2. Primera. Sí. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Noten ustedes, hay una cosa que tenemos que ver ahí, ya la voy ahora en breves minutos la explico, pero fíjense que era colaborador nuestro. ¿De quién? De Pablo. ¿Y de quién? Y de Silas, seguro. Pero después vamos a ver algo que se dice en ese texto. Podríamos seguir más, pero a ver, 2 Corintios 8:23. 2 Corintios 8:23. 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Otra vez, Tito es colaborador, los demás, ¿qué son? Mensajeros de las iglesias, no son colaboradores. No es colaborador en el sentido que es Tito. Ahora, ya con esto tenemos tres cosas que ver. El colaborador tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Eso lo vimos bien en el capítulo 16 de Romanos, verso 3. Que estuvieron dispuestos ¿a qué? ¿A qué? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver otro. Filipenses 2, 25 y 30. Para este punto. Dispuestos a dar la vida, dispuestos a pagar un costo por ser colaboradores de los apóstoles y, por ende, de los ancianos. Filipenses 2:25 y, no seguido, 2:25 y 30. ¿Quién está leyendo ya? Muy bien, ahora el verso 30. Por la obra de Cristo estuvo expuesto a la muerte. ¿Se da cuenta? Eso es un colaborador. En segundo lugar, la tarea. ¿Qué es la tarea que tiene que hacer un colaborador? En 16:21, ahora lo vemos otra vez, Romanos 16:21, allí vemos que no solamente Timoteo era colaborador y los otros no eran colaboradores, pero ¿cuál era la tarea de Timoteo?
exhortar, ¿qué dice el texto? Rápido. Yo quiero que lean Biblia. Sigue la lectura. No, pero ¿estás leyendo 16:21? No, pero ahí tiene que decir. Ahí dice yo, No, pero antes tiene que decir. antes el 20 entonces. No, el 21, ¿qué dice el 21? Léalo completo. Os saluda Timoteo, mi colaborador, Sí, ¿qué más? y Lucio, Jasón y Sópita, mis parientes. ¿Y qué más? Se acabó ahí. ¿Y el 22 qué dice? Nada. El 22 ya dice, saluda Sí. a Tercio, a Gallo, hospedador mío, y de todas las iglesias, saluda a Erasmo, tesorero de la ciudad, y al hermano. Bueno, entonces es 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Ahí está la tarea. 3:2. Sí. Enviado a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros. No, para confirmaros y exhortaros en la fe. Era mucho, no era meramente predicar, era aconsejar, era dar consejos. ¿A quiénes? A los hermanos que estaban allí. ¿No había anciano? Seguro que ya había anciano. Estaba quien aconsejaba, quién iba. Mire qué clase de colaborador. Un colaborador de un anciano puede ser enviado por un anciano a cualquier lugar, a cualquier casa, a cualquier problema que haya, y tiene que saber resolverlo a la altura que lo resolvería cualquier anciano. ¿Está claro? Entonces, mañana no quiere que cualquiera ya quiere ser colaborador. Tienen que elegir a los colaboradores espirituales, con conocimiento, con buen temperamento, con buen carácter, que puedan entrar y que puedan hacer una tremenda obra. En 2 Corintios 8:23 también nos da la tarea, y en Tito 1:5, uno que busque cada pasaje. Tito 1:5 y el otro 2 Corintios 8:23. Está bien. Ahora, unimos ese pasaje. Tito, mi colaborador, y ahora vamos a Tito 1:5. Para que corrigieses lo deficiente. No era para cualquier cosa. Fíjense ustedes, era para corregir lo deficiente y establecer ancianos. ¿Se dan cuenta de lo que es un colaborador? ¿Se dan cuenta o no, hermano? Bueno, no cualquiera es colaborador. Hay que buscar lo mejorcito que hay en la congregación, para ser colaborador. No es anciano, es colaborador. Pero tiene que tener estas dos cosas. Y la tercera cosa. 1 Corintios 16:10. Nadie duda que Timoteo, ya lo hemos leído, que era colaborador de Pablo. No. 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, noten ustedes. Así como yo. Quiere decir, si llega Timoteo, ojo, no lo llenen de chismes ni de cosas. Traten de que esté con tranquilidad, porque él hace la obra de Dios igual que yo. Es un colaborador. Pero es un representante. Va en representación del apóstol Pablo. Quiere decir que un colaborador puede representar a un anciano. Nosotros en Buenos Aires, en un retiro así como este, nosotros mandamos a los colaboradores a una reunión de ancianos y fueron objetados. Y yo tuve que
ponerme muy firme en la próxima reunión, decirle, hermanos, están totalmente equivocados, porque los ancianos que son responsables y tienen colaboradores pueden mandarlos a cualquier lugar para representar a los ancianos, y ustedes no somos quienes para pasar por encima de la iglesia, etcétera, etcétera. Y todo el mundo tuvo que callarse la boca, leí los pasajes y todo el mundo tuvo que callarse la boca, porque hermanos míos, tenemos que analizar más las Escrituras para no cometer errores. Así que por favor, tengan en cuenta, y con esto directamente dejamos esta parte. ¿Está bien? Muy bien.